Muy buenos días, bienvenidos a la continuación del tema de apoptosis. Hoy vamos a entrar en detalles, hicimos un esbozo en el primer tema, explicamos algunas cosas importantes, pero hicimos un esbozo de los mecanismos. Hoy vamos a entrar ya a todos los mecanismos y vamos a hablar de cómo termina la apoptosis. En primer lugar, regresamos a la explicación de las tres vías de activación de la apoptosis, que la habíamos esbozado así por arriba, y a sus diferentes mecanismos. Veremos en qué se diferencian y en qué momento coinciden todas las vías, porque todas estas tres vías van a confluir en un punto exacto en el cual ya se inicia el proceso de destrucción de las células. Ante todo, la vía extrínseca, que es la que se inicia por la unión de un receptor transmembrana a un ligando específico o por la ausencia de factores estimulantes o por algún otro factor que son menos frecuentes pero que también existen. Los receptores principales que tienen relación con la apoptosis son los conocidos como receptores de la muerte, como ya había dicho en el primer programa. Tiene una parte en el exterior de la membrana, de la célula, que es la que va a recibir el impulso, una parte que atraviesa la membrana, que conduce el impulso, conduce las alteraciones que se han producido, y una parte interior, que es el dominio interno, que es el que envía las señales de apoptosis, que es el llamado dominio de la muerte. El más importante de estos receptores es el llamado receptor FAS, FAS, que pertenece a la familia de los receptores de factor de necrosis tumoral. Ya hablamos de los factores de necrosis tumoral en el ciclo de inmunología y los mencionamos en el ciclo de cáncer, pero hay varios factores de necrosis tumoral. Este receptor, el receptor FAS, se une a una proteína de la membrana de algunas células, principalmente los linfocitos T citotóxicos y NK, o sea, natural killer, y esta proteína se llama ligando de FAS, FAS-L, y al unirse al receptor que se llama FAS-R, activa este receptor, llega la señal al interior de la célula y activa unas enzimas llamadas caspasas, específicamente en este caso la caspasa 8, son como 10 o 12 caspasas diferentes. En este caso se activa la caspasa 8 y esta enzima tiene un residuo de un aminoácido con azufre, la cisteína, actúa causando la ruptura de estas distintas proteínas. O sea, al activarse la caspasa, esta cisteína libera parte de su estructura y se convierte en una enzima, se convierte en un factor que puede combinarse con otras proteínas activando su destrucción, y es lo que hace. La caspasa 8 activada activa también otras enzimas, como por ejemplo la endonucleasa citoplasmática. Endo, dentro, núcleo, nucleasa, núcleo, núcleo, asa, enzima, siempre se utiliza para enzimas, o sea, enzimas nucleares que están, enzimas que actúan dentro del núcleo. Citoplasmática porque están en el citoplasma, pero entonces al ser activada por la caspasa 8, estas enzimas se dirigen hacia el núcleo y entonces empiezan a atacar los genes, a destruir el ácido desoxirribonucleico. Endonucleasa citoplasmática activada por caspasa 8. Degradan el ADN, pero además la caspasa 8 va a activar proteasas, proteína, asa, enzimas contra proteínas que van a degradar las proteínas del núcleo y las proteínas del citoesqueleto celular, que recuerden que habíamos dicho que, y lo hablamos también en el ciclo de células eucariotas, que todas las células tienen dentro de ellas una red de proteínas que forman como un esqueleto. Y este esqueleto es el que mantiene todos los organitos de la célula en su lugar y el que mantiene la membrana con la forma que tiene esa célula. Si es redonda, si es cuadrada, digo cúbica, como sea. Ahora, la caspasa 8 activa también las caspasas 3, 6 y 7. Y las caspasas 3, 6 y 7 activadas destruyen proteínas del citoplasma, como la citoqueratina, que es la proteína principal del citoesqueleto, y muchas otras. Y pudiéramos decir que es como si estuviera digiriendo las proteínas del citoplasma, las digiere como las digiere el estómago, con los ácidos gástricos, empieza a destruir todas estas proteínas del citoplasma y del núcleo de la célula, es decir, destruye todas las proteínas del interior de la célula, tanto del citoplasma como del núcleo. Y este mecanismo es muy importante porque también es utilizado por los linfocitos T supresores para destruir las células inmunológicas sobrantes después de controlar la respuesta ante una infección. Y vamos a ver que los mecanismos son utilizados por varios tipos de células. Se activa la caspasa 8 por la activación del receptor FAS por el FAS ligando, envía una señal, activa la caspasa 8 va a activar las endonucleasas citoplasmáticas, va a activar las caspasas 3, 6 y 7 y va a activar toda una serie de enzimas que digieren todas las proteínas dentro de la célula.
También este mecanismo es utilizado por los linfocitos T citotóxicos para destruir las células infectadas por virus, aunque vamos a hablar también del mecanismo de perforina, que es muy importante en esta, y los linfocitos de NK, natural killer, y también los citotóxicos para destruir células malignas. O sea, este es uno de los mecanismos utilizados, aunque, repito, el mecanismo de perforina es, en el caso de los NK y las T citotóxicas, más importante, o por lo menos más efectivo. No vamos a decir más importante, más efectivo. Otros receptores también capaces de iniciar la apoptosis son los receptores de glutamato, que están también en la superficie de la célula. Los de trombina, que están también en la superficie de la célula y detectan cuando hay trombina abundante en el ambiente, pueden también activar la apoptosis. Eso se ocurre en procesos donde hay coagulación, coágulos, etc. Los canales iónicos dependientes de voltaje, que están en todas las superficies celulares y que son vitales para la célula, pero que normalmente no tienen relación ninguna con la apoptosis. Si se activan demasiado, y este es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, la sobreactivación de los canales, cuando nosotros los canales celulares son activados demasiado por ambientes cargados de determinados minerales o ambientes, hablábamos del calcio, pero puede ser calcio en el citoplasma, pero puede ser por otras situaciones, estos canales sobreactivados, ya hay un momento que se lesionan, y como se lesionan, inducen daño celular y causan apoptosis, por sobreactivación de los canales transmembranas, sobre todo los canales iónicos, que van a transportar iones de un lado a otro de la membrana celular, de dentro a fuera, de fuera a dentro. Los canales dependientes de voltaje son muy importantes para mantener la concentración de potasio dentro de la célula en valores deseados. Son los llamados canales sodio-potasio dependientes de voltaje, o ATPase dependientes, que ya hablamos de ellos también. Hemos hablado de ellos. Hablamos de ellos en el ciclo de células eucariotas y hablamos también de ellos cuando hablábamos de los minerales, el ciclo de minerales. Así que hemos hablado de ellos. Los receptores de factor de necrosis tumoral habitualmente no activan la apoptosis, sino mecanismos de inflamación, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, que es el que se libera en la inflamación. Y hablamos de este mecanismo en el ciclo de inflamación. Discúlpenme, la garganta se me seca un poquito, pero en algunas circunstancias la activación de estos receptores puede dar inicio a la vía extrínseca de apoptosis. De hecho, la activación del Fas ligando, del Fas por el Fas ligando, el receptor Fas es un factor, o sea, un receptor de factor de necrosis tumoral, lo que es un receptor muy específico dentro de este grupo. Los demás del grupo, bueno, normalmente no activan apoptosis, aunque pueden a veces activarla, pero normalmente no. Es el receptor Fas, que es parte de los receptores de factor de necrosis tumoral. Los receptores de glutamato que los mencionaba es un neurotransmisor. Están presentes en más del 80% de la sinapsis de excitación entre neuronas. Es decir, cuando una neurona pasa información eléctrica a la otra, más del 80% de estas uniones tienen receptores de glutamato. Y el glutamato es el que activa a la otra neurona, o sea, el que pasa la activación de una neurona a otra. Y se relacionan con funciones como la memoria y la transmisión nerviosa. Pero la sobreactivación de los canales de glutamato, o sea, receptores de glutamato, cuando reciben mucha activación, son activados demasiado, puede dañar las neuronas. Y al dañar las neuronas, cursa con apoptosis. Esto se llama excitotoxicidad, o sea, toxicidad por excitación. Y el daño a esta apoptosis pues, puede causar la muerte de neuronas relacionadas con la memoria y relacionadas con la transmisión nerviosa y puede ser causa de algunas enfermedades. Por ejemplo, se ha observado la apoptosis por sobreactivación en enfermedades como la isquemia cerebral, en la reperfusión, es decir, le deja llegar sangre a una parte del cerebro, aparece una isquemia y después llega la sangre. Ya las células están dañadas y entonces al ser excitadas de nuevo se destruyen por apoptosis. Se ha visto este mecanismo del infarto cerebral en la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad mortal a corto plazo. No sé cómo Stephen Hawking vivió 50 años, es una excepción. Normalmente una esclerosis lateral amiotrófica, no confundir con la esclerosis en placa, es otra cosa. La esclerosis lateral amiotrófica normalmente las sobrevidas son de 5 años, no más. Y la enfermedad de Parkinson también se relaciona con esto. O sea, isquemia cerebral, infarto cerebral, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Parkinson se relacionan con apoptosis por sobreexcitación de las neuronas. ¿Vieron qué importante? La vía intrínseca, es decir, la vía que se activa dentro de la célula, es activada por alteraciones en el medio interno celular. Por ejemplo, el daño en el ácido desoxirribonucleico, explicábamos esto en el ciclo de cáncer, explicábamos esto también
en las células eucariotas. Por ejemplo, aumento exagerado del calcio dentro de la célula que crea una serie de alteraciones celulares de transmisión que desordenan todos los mecanismos. Estrés celular y aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno en la mitocondria. Hablamos de esto en el primer ciclo. Estas situaciones que hacen activar el gen P53. Y el gen P53, conocido como gen supresor de tumores, porque se activa cuando una célula comienza a reformarse hacia célula maligna y mata a la célula por apoptosis, y precisamente uno de los mecanismos de las células malignas del cáncer es que tienen que suprimir, tienen que controlar, reducir el nivel del P53 o suprimirlo completamente, porque si no, no hay cáncer. Y ellos lo saben. Y una de las dianas del tratamiento del cáncer es activar el gen P53 por medio de radiaciones y por medio de quimioterapia. Ya de esto hablamos en los ciclos celular y en el ciclo de cáncer. El P53 codifica dos proteínas, o sea, ya es activado, porque es activado por todos los mecanismos eso que dijimos, todas esas señalizaciones. Codifica dos proteínas, las proteínas se llaman PUMA y NOXA. Estas dos proteínas, a su vez, aumentan la producción de otras dos proteínas que actúan en la membrana de las mitocondrias y hacen que se libere citocromo C, una sustancia que está contenida dentro de las mitocondrias, y hacen que tiene cromo, como el nombre lo dice, citocromo, y hacen que se libere también una proteína que es la proteína APAF1. Y estas dos, el citocromo C y la APAF1 liberada, se unen en la superficie de las mitocondrias y forman un complejo llamado apoptosoma. Apoptosoma, el nombre lo está diciendo, cuerpo de apoptosis. Y la función de este apoptosoma es activar la caspasa 9. Fíjense, ahora no es la 8 es la vía extrínseca, la 9 es la vía intrínseca, y al activarse la 9 va a activar las demás caspasas, la 3, la 7, y continuar entonces con la activación de las caspasas, como ya expliqué, en la vía extrínseca, destruyendo las proteínas en el citoplasma por activación de las endonucleasas citoplasmáticas, por activación de las distintas proteínas que van a actuar destruyendo de las distintas enzimas, que van a actuar destruyendo las proteínas que están dentro del citoplasma y en el núcleo celular, destruyendo el ácido desoxirribonucleico y haciendo que la célula se destruya completamente por dentro. Y aquí voy a decir algo que ya dije, pero lo dije así de pasada al inicio, conservando la membrana celular intacta. ¿Por qué? Porque todos los procesos de apoptosis son dentro de la célula, y es una diferencia con la necrosis. Toda esta destrucción está cubierta, cuidada por la membrana citoplasmática, no sale. Vamos a ver cuándo sale. P53 controla el ciclo celular, hablamos de esto en ciclo celular, pudiendo detenerlo si detecta daño del ácido desoxirribonucleico, daño genético, y eso lo hace para que actúen los mecanismos de reparación. Si estos mecanismos de reparación no consiguen repararlo, P53 dice, pues apoptosis, célula, suicídate. El aumento exagerado del calcio intracelular activa enzimas proteolíticas y lipolíticas. El mismo no tiene que activar las caspasas. O sea, el calcio lo que va haciendo es induciendo reacciones de destrucción proteica y grasa dentro de la célula, y entonces induce la producción de radicales libres, causa daño en las mitocondrias y por esta vía destruye la célula por dentro. Y las mitocondrias, posiblemente bacterias retenidas en el citoplasma de la célula y que se heredan de la madre, nunca del padre, y que tienen material genético materno. Lo he dicho muchas veces, tenemos más genes de nuestras madres que de nuestros padres. Y por estos genes mitocondriales se ha conseguido establecer estirpes de distintos tipos de personas, de homínidos, que precedieron al hombre y que se ha visto de dónde aparecen, precisamente por los genes de las mitocondrias, de dónde era la madre, y entonces pues, pueden establecer líneas genéticas en ellos. Cuando se lesionan las mitocondrias, se lesiona la cadena respiratoria, se deja de producir ATP, la célula pierde energía y se muere. La tercera vía, la vía utilizada por los linfocitos T citotóxicos y los NK, natural killer, para destruir células no necesarias, como los linfocitos T que reaccionan con antígenos propios, como células infectadas con virus y, muy importante, las células cancerosas. El primer paso es que el linfocito T citotóxico o el NK detecte la célula que debe ser destruida. Esto es por señales que tienen en superficie. O en el caso del NK, muy importante, hablamos de esto en el ciclo de cáncer, porque la célula cancerosa, defendiéndose, no expresa proteínas de reconocimiento en la superficie, y entonces el linfocito NK dice, ¿y por qué este no anda con un carnet de identidad?
¿Por qué no tiene un DNI? Pues entonces es que aquí algo anda mal, no quiere identificarse, algo anda mal. Y entonces las ataca y las destruye. Esto, los NK, es un mecanismo de NK que ya lo explicamos en el ciclo de cáncer y en el ciclo de inmunología también. Una vez identificada la célula que debe ser destruida, el linfocito efector se une a un receptor de membrana y perfora la membrana. ¿Cómo la perfora? Con unas moléculas que tiene dentro él que se llaman perforinas. Él libera perforina y la perforina abre agujeros en la superficie de las células, que también esto lo vimos ya en los ciclos que mencionamos, y también lo vimos cuando hablábamos de la activación del sistema de complemento. El complemento utiliza perforina. Bueno, pues entonces las perforinas producen pequeños huequitos en la membrana de la célula y entonces por ahí, por estos poros, la célula de defensa introduce las granzimas. Las granzimas, lo dije y lo repito, son enzimas proteolíticas de diferentes tipos. Incluye enzimas proteolíticas contra ácido desoxirribonucleico, enzimas proteolíticas contra el citoesqueleto, enzimas proteolíticas contra cuanta proteína hay adentro de la célula, y entonces la destruye. Y al destruirla, la célula muere. Los linfocitos NK y los citotóxicos activan la apoptosis por estas dos vías, que ya mencionamos, la vía de Fas ligando y la vía de la perforina gramicina. Algunas células han creado mecanismos para escapar de la apoptosis y algunas células neoplásicas. Esto hace que sean resistentes a radiaciones y resistentes a la quimioterapia. Por ejemplo, las células de neoplasia de colon y algunos tipos de neoplasia de pulmón son más resistentes a quimioterapia y a radioterapia, y es porque ellos consiguen suprimir completamente la actividad de GP53. Y entonces el GP53 no puede activarse y no se consigue destruir. Hablamos de esto ya. En esta fase, la fase de apoptosis, las mitocondrias juegan un papel fundamental porque se altera la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Se libera citocromo C y se libera APAF1 para formar el apoptosoma del que ya hablábamos. Se liberan y activan caspasas. Las caspasas, hay una gran cantidad de caspasas dentro de la mitocondria. Se altera la cadena transportadora de electrones y se alteran los procesos de oxidación-reducción. Las enzimas citoplasmáticas que son activadas en el proceso de apoptosis incluyen las caspasas, ya hablamos de ellas. Incluyen las calpaínas, que son una serie de enzimas que también tienen como función atacar proteínas del citoplasma. La granzima B, que es un tipo de granzima, hablamos de las granzimas en el proceso en la forma de ataque de los linfocitos T citotóxicos y NK, perforina granzimas, pero aquí es una granzima específica, la granzima B. Y hay un complejo de proteínas situado en el citoplasma, llamado proteosoma. ¿Qué cosa es el proteosoma? El proteosoma es una estructura citoplasmática que tiene como función reciclar las proteínas de la célula. Hay proteínas de la célula que se dañaron, que ya no son útiles, que sufrieron alguna transformación. Entonces, ¿qué hace el proteosoma? Capta estas proteínas, las introduce en él, las combina, las modifica. Puede ser que las convierta en aminoácidos, o sea, las separe cada uno de sus componentes y los envíe de nuevo para reciclarlo, para formar nuevas proteínas. Es un proceso de reciclaje. Como dije, el reciclaje lo inventó nuestro organismo desde que apareció la primera célula. Aparecieron algunos procesos de reciclaje y se han mantenido. Y el reciclaje de proteínas está elaborado por, es función del proteosoma. ¿Qué hace el proteosoma? Que es activado ahora todos estos proteosomas. Todas las proteínas que van llegando van siendo destruidas, descompuestas en aminoácidos. Lo que pasa es que todos los sistemas de funcionamiento de la célula han fracasado y no pueden ser utilizadas para formar nuevas proteínas, sino simplemente se destruyen las proteínas, solo eso. Ahora ya llegamos a una célula que tiene su membrana más o menos conservada, que dentro de ella tiene restos de proteínas, restos de ácido nucleico, restos de citoesqueleto, todo eso degradado, destruido. ¿Qué hace la célula? Lo primero que hace, como no tiene citoesqueleto, es contraerse, disminuir el tamaño. Se deforma un poquito. El ADN se fragmenta, o sea, ya no hay genes, hay restos de genes, fragmentos de genes. Y en la superficie de la célula van apareciendo como unas burbujas, aparece una parte que se hace prominente. Esto está formado por bolsas de membrana de pared que dentro contienen restos de las proteínas, restos de ADN y restos de estructuras celulares. Y entonces se forman estas bolsitas se separan de la célula y ahí están esperando ¿quién? Los macrófagos, las células fagocíticas en general, y se van comiendo estas bolsitas. Pero el contenido de la célula no sale al exterior. Lo que sale al exterior es bolsitas que tienen dentro el contenido de las proteínas degradadas de la célula. Fíjense lo limpio del proceso de apoptosis, muy limpio. Y por tanto, como no sale al exterior,
no activa mecanismos inflamatorios locales. La célula apoptósica se suicida y nosotros no nos enteramos, porque no nos inflamamos, no tenemos dolor, no tenemos nada, no hay síntomas. Todo organizado, todo controlado. Y la célula desaparece de esta forma, la célula apoptósica. La célula que recibió señal para ser destruida, para suicidarse. Se completa un proceso que hace desaparecer las células que pueden perjudicar diferentes procesos del organismo, las más importantes de ellas, las células cancerosas. Hemos tenido cáncer muchas veces y no nos enteramos porque los procesos anticélulas neoplásicas, fundamentalmente la apoptosis, las destruyen en su inicio. ¿Qué les parece? Bueno, ya habíamos hablado de esto en el programa de cáncer, ¿no? En el ciclo de cáncer. Hemos llegado al final del programa de apoptosis, de la segunda parte. Los invito a seguir conmigo en este canal. Muchas gracias, los espero. Hasta entonces.